Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estudiantes de administración. Les voy a explicar este método gráfico que se utiliza principalmente para resolver problemas de programación lineal. Este método básicamente trabaja con dos variables nada más, dos variables de decisión. Si son más de dos variables, tenemos que utilizar otro tipo de métodos como el método simplex o el método dual simplex. Vamos a revisar este ejemplo, nos vamos a enfocar al método gráfico. Vamos a suponer que una compañía que fabrica mesas y sillas, en su proceso de fabricación utiliza dos tipos de insumos principales. El primero es la carpintería y el segundo insumo es la pintura y barnizado. Para la fabricación de cada mesa se requieren 4 horas de carpintería y 2 horas en el taller de pintura y barnizado. Cada silla requiere nada más 3 horas de carpintería y 1 hora de pintura. Nos habla aquí, por ejemplo, de que hay una disponibilidad de 240 horas de tiempo de carpintería y 100 horas nada más de tiempo en el departamento de pintura. Estas son nuestras restricciones, las 240 horas de carpintería y las 100 horas de tiempo de pintura. También nos da información en referente a cuál es la ganancia por cada tipo de producto. Cada silla nos da 70 pesos de ganancia de utilidad y cada silla nos da una utilidad de 50. El problema es de tipo de combinación de productos. Aquí en este caso lo que se busca es maximizar la ganancia aprovechando los insumos que se tienen y fabricando la mejor combinación de mesas y sillas posibles, el cual permita obtener una ganancia maximizada, la mayor ganancia. Ya con esto, aquí las variables de decisión es cuántas mesas y cuántas sillas debo de producir. Y las mesas que se vayan a producir por semana la voy a identificar con esta variable t. Las sillas que vaya a producir con esta variable c. El segundo paso es organizar la información. Para organizar la información voy a trabajar con esta matriz. Todos los problemas se organizan por medio de una matriz para poder generar la información que alimente a mis restricciones, a mis desigualdades matemáticas. Las restricciones las voy a poner en fila. Restricción 1 es la carpintería, la restricción 2 es la pintura y también voy a agregar lo que es mi objetivo, que es la ganancia, la utilidad. Lo que son en este caso, las variables las voy a representar en columnas. Son dos variables, van a ser dos columnas las que vamos a trabajar adicional a la capacidad que tenga cada una de estas restricciones. Entonces vamos a interpretar. En el departamento de carpintería, para producir, en este caso, una mesa, yo voy a requerir 4 horas. Y tengo una capacidad de 240 horas en total en ese departamento. Y voy a ocupar 2 horas, en este caso, en el departamento de pintura, para fabricar una mesa. Y como ya lo mencionamos anteriormente, cada mesa nos da una utilidad de 70
70 pesos de ganancia. Esta información, recordemos que la obtenemos en el planteamiento del problema, aquí en esta parte. Pues cada mesa requiere 4 horas de carpintería y 2 horas de taller de pintura y barnizado. Ahora, para producir una silla requerimos 3 horas de carpintería, requerimos 1 hora de pintura y barnizado, y una ganancia de 50. Recordemos que la capacidad de este departamento es de 100 horas a la semana, de este departamento de pintura. Y ya teniendo organizada de esta forma la información, podemos fácilmente generar el objetivo y las restricciones. El objetivo, en este caso, es un problema de maximizar las ganancias. Las restricciones van a ser las horas de tiempo de carpintería, que son 240, y las horas de tiempo de pintura y barnizado, que son 100 horas. El paso 4, tenemos que hacer la conversión de esta información, de este recuadro. Vamos a convertirlas en desigualdades. Para ello, utilizo esta misma tabla para construir las igualdades, o en este caso las desigualdades. Aquí en la primera, esta fila, me quedaría 4t, que sería este valor, 4t, más 13, que serían las sillas, tiene que ser menor o igual a 240 horas en total. Es decir, la suma en la fabricación de mesas y sillas no debe de pasar las 240 horas de este departamento de carpintería. Y para la segunda restricción de pintura, la suma en la producción de mesas y sillas no puede sobrepasar las 100 horas del departamento de pintura y barnizado. Entonces, esa es la capacidad máxima. Esos son los trabajadores que están cubriendo esas horas hombre. Por lo tanto, puede llegar a 80. Aquí, por ejemplo, puede llegar a 90, 99, puede llegar a 100, pero no se puede pasar. Es como una especie de vaso de 1 litro de capacidad y que le queremos agregar más líquido del que se puede. Lo que va a pasar es que se va a derramar ese líquido, no hay la capacidad, ese recipiente no tiene la capacidad. Lo mismo sucede aquí. Entonces solamente contamos con 100 horas de pintura y 240 horas en el departamento de carpintería. Esas variables se le llaman de no negatividad y hacen referencia a que vamos a trabajar únicamente en el primer cuadrante de los ejes coordenados, es decir, en el cuadrante XY positivo. La utilidad también la vamos a formar como una, no como una restricción, sino más bien lo que buscamos aquí es maximizar, ver cuántas sillas y mesas producir que aprovechen nuestra capacidad instalada y que se obtenga el mayor beneficio posible a partir de la combinación de esta producción. Entonces, así nos queda la función de la utilidad: 70t más 50c. El quinto paso, tenemos que representar las restricciones de cada una de las restricciones. Nada más fueron 2 restricciones de pintura y carpintería, y esas 2 son las 2 que vamos a representar. Ahora bien, vamos a poner este primer ejemplo
de la restricción de carpintería, que es 4t más 3c igual a 240. Aquí el procedimiento es encontrar lo que son las coordenadas que intersectan tanto al eje X como al eje Y. Entonces, para ello, aquí este primer valor que se obtiene de 0,80, le voy a dar, en esta primera variable, voy a sustituir en 0 la variable t o la variable x, y voy a despejar este valor. Entonces, despejando 13 igual a 240, divido 240 entre 3 y me da 80. Entonces la primera coordenada me queda 0,80, que es precisamente este punto. Y ya el otro punto que necesito, ahora voy a sustituir 0, pero ahora en la otra variable, es decir, en c. Entonces 3 por 0 se elimina, bajo 4t igual a 240 bajo 240, despejo 240 entre 4 me da 60, y de aquí obtengo este primer punto, que sería t igual a 60,0, que sería precisamente este punto. Y trazo la recta de esta primera restricción, y hago lo mismo con esta segunda restricción. Sustituyo en 0, 2t por 0, me queda 1c igual a 100, y me va a quedar en este caso la coordenada 0,100, y después sustituyo 0 en esta variable c, me va a quedar 2t igual a 100, despejo, y me queda 100 entre 2, me queda 50. En este caso sería 50 en la variable t o en x, y 0 en y, en este caso que se representa por la variable c. Aquí podemos trabajar con x o con y, o con cualquier letra que se nos facilite. Por lo regular se recomienda que sean pues las últimas letras del abecedario. Aquí en este ejemplo pues maneja estas literales, haciendo referencia al producto que se maneja. Ya teniendo aquí las rectas trazadas, si ven, aquí me aparece una región que es factible. Cuando la restricción sea de este tipo, menor o igual, la región factible va a estar por la parte de abajo. Y cuando la restricción indique, en este caso, una forma contraria, es decir, mayor o igual a 240 o mayor o igual a 100, entonces la región factible va a estar por encima. Vamos a procurar trabajar con regiones factibles que se encuentren en la parte inferior. También podemos comprobar cada una de las regiones si es factible probando ciertas coordenadas. Por ejemplo, aquí si probamos la coordenada 20, 20 y las sustituimos en cada una de estas dos restricciones, vamos a ver que sí cumple. 4 por 20 nos da 80, más 3 por 20 nos da 60, y 80 más 60 me da 140. 140 es menor a 240, por lo tanto sí cumple esta restricción. Es decir, podemos fabricar 20 mesas y 20 sillas. Y, por ejemplo, 2 por 20, aquí serían, en este caso 40, y 1 por 20, 20, más los 40, me da 60, y 60 es menor a 100. Por lo tanto,
también se cumple la restricción de pintura porque estamos utilizando menor cantidad de recursos que los disponibles. Aunque si observan, pues hay mucha merma. Aquí se desperdician prácticamente 40 horas, que es la diferencia entre 60 que nos dio aquí y los 100 que es la capacidad máxima. Entonces recordemos que la finalidad de este problema pues es utilizar el recurso que tenemos en la mayor medida posible para obtener el mayor beneficio posible. Si por ejemplo queremos fabricar digamos 100 mesas y 100 sillas, pues inmediatamente nos damos cuenta de que está en una región que no es factible, aquí en esta parte. Y si queremos ver si cumple la restricción 4%, pues ya nos dio 400, y 400 pues es mayor a 240, por lo tanto sobrepasa esa capacidad. No tenemos la capacidad para producir 400 mesas. Igualmente aquí, si queremos producir 100 mesas, el departamento de pintura no va a poder porque tan solamente de esas 100 mesas son 200 horas y solamente tenemos una capacidad de 100 horas en dicho departamento. Es una forma de comprobar si la región es o no factible. Entonces repito, vamos a trabajando con problemas que solamente manejen la región inferior. Ya en un caso diferente, igual pueden hacer la comprobación para identificar la región factible. La región factible es aquella que cumple con todas las restricciones que especifique el problema. Si una no cumple, entonces ya no es región factible, aunque cumpla todas las demás. Y ya cuando identificamos nuestra región factible, que en este caso es esta de aquí, estos espacios no cumplen alguna de las dos restricciones, entonces no es región factible, solamente esta parte, y nos genera como una figura. Aquí se observan, tenemos 4 esquinas. Vamos a identificar los puntos de esquina. Este es el primer punto, el segundo punto. Aquí este punto que queda como cruzado es el tercero y este es el cuarto punto. Y aquí los tenemos identificados. 0,0 es este, 50,0 es este de aquí abajo, 0,80 es este punto y 30,40 es este otro punto. Si hacen bien la gráfica, pueden obtener de manera directa aquí esta coordenada. En caso de que hagan mal la gráfica, tienen que resolver las restricciones. Estas dos restricciones las tienen que resolver por alguno de los métodos existentes, por el método de suma y resta, el método de igualación, de sustitución, etc. Pero pues aquí estamos haciendo el método gráfico, por lo tanto, pues hagan bien la gráfica para que les dé directamente esta coordenada, que podemos tener ciertas dudas, pero si hacen bien la gráfica, si le dan los espacios, la escala correcta, no van a tener problemas para hacer la identificación de este tipo de puntos. Y ya el séptimo paso, tenemos que evaluar en relación a la función objetivo los puntos esquina que identificamos en el paso anterior. Entonces aquí si producimos 0 mesas, 0 sillas, pues nos da una utilidad de 0. Si no producimos, pues no hay ninguna ganancia. Si producimos 50 mesas y 0 sillas,
aquí al sustituir 70 por 50 nos da 3500, más 50 por 0 nos sigue dando 3500. En la siguiente, si producimos 80 sillas y 0 mesas, aquí nos da una utilidad de 4000. 70 por 0, 0, 50 por 80 me da los 4000, y en el último punto 30-40, 30 por 70 me da 2100, más 50 por 40, 2000, más los 2100 me da 4100. Entonces aquí, como queremos maximizar, pues vamos a tomar el valor mayor, y el valor mayor es de 4100, que se obtiene a partir de la producción de 30 mesas y 40 sillas. Entonces, esta sería nuestra respuesta. Podemos verificar que esta respuesta cumple con nuestras dos restricciones. Entonces nos dio 30, 40, 2 por 30, aquí sustituimos el valor de t igual a 30, da 60, y 1 por 40 me da 40, más los 60 me da 100. Es decir, estamos aprovechando las 100 unidades de este departamento de pintura. No existe una holgura, se aprovecha todo el recurso, todo el insumo que se tiene. Y ahora, en este, por ejemplo, si hago la misma sustitución de este valor que obtuvimos, 4 por, en este caso, 30, nos da 120, más 3 por 40, 120 más 120, 240. Igualmente se aprovecha, y todo el insumo utilizado. Ahora, para la utilización del programa, vamos a abrir nuestro programa. Nos salimos de aquí de esta presentación. Abrimos nuestro programa, que yo ya lo tengo abierto, y vamos a buscar el módulo que diga programación lineal. Entonces, para ello, pues vamos a utilizar la información de la matriz. Nos podemos basar en esta tabla, y aquí hay un detalle. Seleccioné aquí había seleccionado mal el dato. Abro una hoja nueva. Aquí en este caso, esta primera opción hace referencia al número de restricciones. Tenemos dos restricciones: pintura y el departamento de carpintería. Entonces le dejamos en 2. Aquí le podemos mover. Aquí agregamos, en este caso, el título del problema. Aquí el número de variables, podemos agregar, en este caso, las dos variables que son mesas y sillas, X o Y. Y aquí lo que queremos es maximizar. Le damos clic en OK. Ya nos aparece esta misma tabla. Vaciamos esta información, la vaciamos acá. Aquí en este caso, X1 serían las mesas, X2 serían las sillas. Agregamos la información, 4
Agregamos la información, aquí sería 70, aquí sería 50. Esta primera sería de la función objetivo y aquí ya nos va generando cómo nos quedaría lo que son, o en este caso, la función objetivo. La primera hace referencia a la pintura y voy a ingresar los coeficientes numéricos que serían 2, 1 y 100. Recordemos que aquí era menor o igual, hay que cuidar mucho que este sea el parámetro correcto y en este caso el de carpintería, recordemos que era 4 y 3 y la capacidad de carpintería era 240. Ingresamos los datos, aquí alterné la pintura por la carpintería, no hay ningún problema. La idea es que se respeten los valores, los coeficientes numéricos de cada fila, a excepción de esta primera que hace referencia a la función objetivo. Aquí ya nos forma las desigualdades que necesitamos para hacer operante este ejercicio. Verificamos la información que esté correcto, los valores de entrada y ya posterior a ello pues le vamos a dar clic aquí en esta parte. Ya nos salen varias tablas. Esta primera tabla son los resultados. Aquí X1 es fabricar 30 mesas, 40 sillas. Aquí prácticamente no hay holgura, slack se refiere a la holgura, es decir, estamos aprovechando toda nuestra capacidad instalada y lo que es la función objetivo, la ganancia, nos da 4100. Podemos aquí mismo en esta opción hacer la representación gráfica y así nos quedaría. Esas son las dos principales opciones que necesitamos. Hay otras opciones, pero esas se utilizan para otros procedimientos que en este caso no las requerimos.